Buenas tardes, soy Leticia Guirado. Voy a presentar una parte de los resultados de mi trabajo de la tesis doctoral del doctorado de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica San Antonio. Y bueno, mi estudio consiste en un estudio sistémico de una corte de 50 pacientes con oclusión venosa retiniana. En cuanto a los objetivos del material y los métodos de estudio, se trata de un estudio observacional descriptivo y transversal, donde recogimos 50 pacientes con oclusión venosa retiniana y lo que hicimos fue hacer una valoración sistémica de los factores de riesgo arteriales y venosos en la consulta de medicina interna. Además, el objetivo era analizar la relación entre los factores de riesgo y la patología de la oclusión venosa retiniana, ver la eficacia de las pruebas complementarias que se le suele hacer a estos pacientes y comparar los resultados con los que ya hay en la literatura. En cuanto a nuestros resultados, pues la mayoría eran hombres, la edad media era unos 63 años, como se describe en la literatura. Buena parte de ellos tienen hipertensión arterial, muchos son dislipémicos, hay un bajo porcentaje de pacientes con dislipemia, hay muchos pacientes que son fumadores, ningún paciente de nuestro estudio tenía trombofilia o había tenido antecedentes de aborto, tampoco tuvimos ninguna embarazada. Y antecedentes familiares de enfermedad tromboembólica venosa o de cardiopatía isquémica precoz, pues solo hubo un caso en la enfermedad tromboembólica venosa y 2 casos en la cardiopatía isquémica precoz. Ninguno de nuestros pacientes había tenido aborto. En cuanto a las neoplasias previas, pues un 12% sí que tenía una neoplasia y el 17% de esto estaba activa en ese momento. En cuanto a los datos analíticos que nosotros recogimos, los más llamativos son pues el colesterol, que se encontraba con una cifra de unos 205, los anticuerpos antifosfolípidos fueron positivos en el 16% de los pacientes y la hiperhomociteinemia, que fue positiva en el 16% de los mismos. La mayoría de ellos se encontraba con un ritmo sinusal, solo 2 pacientes estaban en fibrilación auricular. En cuanto a la ecodoppler de arterias carótidas, la mayor parte era normal y solo el 28% tuvo una estenosis no significativa. Bueno, en cuanto a los resultados, el resumen es que nuestros resultados han sido similares a los de la literatura, sobre todo han sido parecidos en cuanto a la edad, el porcentaje de pacientes hipertensos, dislipémicos, en cuanto a la diabetes mellitus también, que no fue un porcentaje muy elevado. Obtuvimos un menor porcentaje en los pacientes que tuvieron antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz, que habían tenido un trauma anterior y en cuanto a la estenosis carotídea. Y tuvimos otros datos que nosotros sí recogimos y que no se recogieron en la literatura, como fue la localización de la oclusión venosa retiniana, si los pacientes estaban en el embarazo o en el puerperio, si habían tenido una trombofilia o en los antecedentes familiares de enfermedad tromboembólica venosa. Y en cuanto a los valores analíticos, el electro y el ecodoppler, pues en nuestro estudio los resultados nos dicen que carece de utilidad en la práctica clínica. Por lo tanto, las conclusiones es destacar la importancia de hacer una valoración sistémica de los pacientes en cuanto a los factores de riesgo tanto arteriales como venosos, evitar la realización de pruebas tanto analíticas como de imagen que no nos sirven en la práctica clínica y que además suponen un coste añadido. Y por supuesto, pues intentar mejorar los protocolos que ya existen en cuanto a los pacientes con oclusión venosa retiniana.